Buenas noches. La CGTP, Patria Roja, etcétera, denuncian un viraje a la derecha en el gobierno luego del cambio de gabinete. Pero en realidad lo que ha ocurrido es que simplemente se ha conformado un gabinete más cohesionado en torno a la hoja de ruta, que fue finalmente el documento, el planteamiento con el que el presidente Humala ganó las elecciones. Porque lo que estaba ocurriendo es que habían ciertas desviaciones izquierdistas, podríamos llamarlas, dentro del gabinete y dentro de funcionarios de segundo nivel en algunos ministerios, que contradecían, por ejemplo, específicamente la decisión del presidente Humala de alentar el proceso Conga. Y que incluso petardeaban esas decisiones, en lugar de renunciar si no estaban de acuerdo con una línea de política, pues torpedeaban desde adentro. Y bueno, esta decisión, la recomposición del gabinete apunta pues efectivamente a depurar esos elementos y otros, dicho sea de paso, porque es un cambio de gabinete realmente masivo, del cual no tenemos recuerdo que haya ocurrido en el pasado. Bueno, y la otra pregunta es que se hacen algunos, hasta qué punto estos cambios están reflejando una cierta militarización o un giro hacia un gobierno más autoritario. Y esto a propósito de las discrepancias que hubo dentro del gabinete también en torno a si establecer o no estado de emergencia en Cajamarca, o la oportunidad de hacerlo, en fin, la detención de Saavedra. Bueno, a nuestro juicio, y lo hemos dicho acá, el estado de emergencia sirvió más bien para restablecer el Estado de Derecho en Cajamarca, que estaba siendo ya flagrantemente violado, alterado, violentado por las organizaciones del paro, los organizadores del paro, ¿no es cierto?, por las acciones mismas vinculadas a las paralizaciones. Ahora, es cierto, sin embargo, que no cabe duda que el presidente Humala quiere darle un papel más importante a las Fuerzas Armadas dentro del país. Y las ha calificado de guardianes socráticos, alguna expresión, digamos, cabalística que no se entiende bien qué significa, pero habla de un papel que está, según él mismo dice, por encima del bien y el mal, por encima de la coyuntura, son fuerzas tutelares, y las fuerzas tutelares, ya sabemos, pues pueden intervenir si juzgan que la democracia está funcionando mal, y eso sí es un peligro, ¿no es cierto? Bueno, está proponiendo que haya más tropa, es decir, regresar al servicio militar obligatorio, que reactivar todos los batallones de ingeniería, que de repente no es una mala idea, pero en fin, digamos, él está pensando en un ejército, una fuerza armada más importante en la vida interna del país, eso no cabe duda. De otro lado, pues no hay partidos, el propio gobierno no tiene un partido que le sirva. Sus aliados izquierdistas, de los cuales ha tenido que desprenderse, no le sirvieron tampoco siquiera para contener a los radicales o para negociar con ellos, de modo tal que si no servían para, digamos, gobernar y tampoco para esto, pues bueno, en realidad lógicamente eso tuvo que prescindir de ellos. No hay una institucionalidad ambiental madura en el país, en fin. Carece el gobierno de instrumentos políticos, operadores, institucionales para manejar estas situaciones, y entonces podría efectivamente terminar recostándose o respaldándose en la Fuerza Armada para conseguir niveles de gobernabilidad. Y eso sin duda es digamos, es una tendencia que puede presentarse de manera casi natural, podríamos decir. La fuerza de las cosas lo puede llevar a esa conclusión. Esto, bueno, respaldarse, recostarse, jugar más con la Fuerza Armada puede no ser malo si es que se da dentro de los márgenes del Estado de Derecho, por supuesto. En fin, son temas que vamos a conversar ahora con el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, y luego con tres distinguidos congresistas, Mauricio Mulder, Freddy Otárola y Cecilia Chacón. Regresamos.